La acción de Amper debería estar cotizando más en el entorno de... ¿Crees que las expectativas son demasiadas de lo que nos puede traer la inteligencia artificial o ciertas empresas tipo Tesla? Todas esas empresas, Nvidia, que hemos hablado de ella, o Tesla, son compañías que están... Es una de las cosas que hizo Amper en su momento para Telefónica y lo convirtió en un pionero casi a nivel mundial. ¿Qué opinión tienes tú sobre Trump y las guerras? Yo creo que Trump sí que es una persona que por su manera de hacer política y su carácter... ¿Tienes algún tipo de opinión o crees que se le está dando demasiado bombo, como sea ser presidente de Estados Unidos, no tenga quizá tanto como para cambiar la economía mundial? Creo que en el corto plazo puede tener ese impacto, pero probablemente en el medio... Podría venir otra ola inflacionaria ahora que ni siquiera Estados Unidos ha bajado tipos. Que por supuesto va a propiciar la llegada de Donald Trump. Nosotros este año 24 que estamos ahora cerrando, pues entiendo que vamos a estar en entornos de EBITDA, en torno a 35 millones de euros de EBITDA. ¿Qué opinan los analistas? Por ejemplo, JB Capital en su último informe que ha hecho, ellos están proyectando una valoración de acción que a su juicio debería estar en entorno de 0. Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal La Pizarra Andrés. En el día de hoy traigo una de esas entrevistas que os gustan. En el día de hoy tengo conmigo a Enrique López, consejero delegado de Amper. Enrique, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Encantado de estar aquí contigo. En primer lugar, darte las gracias por dejarme acceder a este tipo de contenido que es tan complejo y que además cada vez me demandan más. Y bueno, para vosotros deciros que hoy no solo vamos a hablar sobre el día a día de un consejero en una empresa cotizada, sino que además también pues, vamos a tocar temas de valoración de empresas, de cómo los mercados financieros valoran una empresa en función de qué criterios, y intentaremos acercar también, aprovechando un poco el perfil tecnológico de Enrique, vamos a aprovechar también para ver un poco cómo está todo este tema de la tecnología a día de hoy, sobre todo en mercados como los americanos que cotizan a unos múltiplos tan locos, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Así que nada, primero, ¿te gustaría presentarme a mi audiencia? Sí, por supuesto, nada, pues como bien has dicho, soy Enrique López, nací hace 52 años en Valladolid, aunque yo siempre digo que me considero a partes iguales vallisoletano y de Don Vidas y Aldea-Seca, que son dos pueblos muy pequeñitos de la provincia de Ávila, de donde eran mi madre y mi padre. Porque al final un poco esto a la gente más joven le resulta extraño, pero yo soy un poco fruto de la emigración interna que hubo en España del campo a la ciudad. Mi padre era el mayor de 10 hermanos, de una familia de agricultores, y obviamente el campo no daba para todos y mi padre fue a trabajar a Valladolid, a Fasa Renault, que Renault abrió una factoría en Valladolid. Y bueno, pues mi padre, como te digo, era de un pueblecito que se llama Aldea-Seca, de la provincia de Ávila, que a día de hoy tiene poco más de 200 habitantes, y mi madre de un pueblecito de al lado que se llama Don Vidas, que a día de hoy tiene menos de 25 habitantes, ¿no? Entonces, bueno, mi padre fue a Valladolid, yo ya nací allí, aunque, como te digo, una parte importante de mi vida también ha transcurrido en esas dos pequeñas poblaciones. Estudié en el Colegio Nuestra Señora de Lourdes, de los Hermanos de la Salle de Valladolid, y luego estudié Ingeniería Informática en la Universidad de Valladolid. Una vez que hice la ingeniería informática, pues ya empecé a trabajar. Lógicamente, además, estamos hablando de que yo terminé la carrera en el año 93, ¿no? Con lo cual, pues era un momento de mucha pujanza, ¿no? De la tecnología. Por curiosidad, por aquellos entonces, ¿qué era lo más tecnológico que había cuando tú estabas, digamos, estudiando? Bueno, para que os hagáis una idea, ¿no? Los que sois más jóvenes, cuando yo estaba estudiando en la Universidad de Valladolid, fuimos casi de las primeras promociones que empezamos a utilizar PCs, como se entiende hoy en día un PC, un personal computer. Y la gran innovación que hubo en mi época es pasar a tener pantallas en color. Las pantallas de los PCs eran en fósforo verde, o sea, era fondo verde y todas las letras en blanco, no había gráficos, era todo texto. Y ya se produce el cambio a ver gráficos al principio en fósforo verde y luego ya se pasó al color. Y yo no sé, para que la gente tenga una idea, yo recuerdo que mi madre hizo el gran esfuerzo, porque mi padre falleció muy joven, cuando yo tenía solamente 16 años, y mi madre hizo el gran esfuerzo de comprarme un ordenador, un IBM PS2, que era con pantalla en color, y eso era el equivalente a día de hoy, pues que hubiera costado el ordenador el salario de mes y medio o 2 meses de una persona normal, ¿no? Los equipos eran muy caros. Pero sí, en aquel momento la gran innovación en mi época eran los PCs, que ya empezaban a tener una capacidad de computación elevada y que empezaban un poco a ser de uso extendido, ¿no? Muy bien. Y bueno, te formas, digamos, en este ámbito y ya inmediatamente te pones a trabajar manos a la obra en esto o hay algo más. Sí, no, al final, como es cierto que yo cuando termino la carrera pillo una gran crisis económica, ¿no? Porque veníamos de una época en la que el cambio, o sea, Olimpiadas del 92,
había una época de excelencia económica que pasó y cuando yo termino la carrera era una época de bastante crisis, ¿no? Había mucha bajada de actividad en el mundo tecnológico, pero yo empecé teniendo una beca de la Fundación Empresa Pública. La Fundación Empresa Pública era una fundación que había en su día que el Estado tenía un montón de empresas públicas a través de lo que era el Instituto Nacional de Industria y una de las empresas era Tabacalera y a mí me dieron una beca por tener un buen expediente académico en Tabacalera. Yo empecé trabajando, mi primer trabajo fue en Tabacalera cuando su sede estaba, para los que son de Madrid lo conocerán, en la esquina de Gran Vía con Barquillo, ¿no? Ahí había, que hoy es la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia. Y entonces yo empecé a trabajar ahí y es cierto que como tenía esa formación tecnológica, progresabas muy rápido en el ámbito técnico y enseguida pasabas a tener responsabilidades más de gestión. Y eso es lo que te hacía pues enseguida pasar a gestionar pues una unidad de negocio, un grupo de actividades y me permitió entrar muy pronto en el mundo de la gestión. Digamos que te facilitó el trabajo el haber estudiado una carrera tan técnica y a priori tan difícil como sería la tuya, o crees que no tenía nada que ver con eso, era más con tu personalidad? En su momento sí, yo creo que el haber estudiado una ingeniería informática en un momento en el cual la tecnología empezaba a ser muy importante y muy extendida, me abrió muy rápido las puertas del mercado de trabajo. Es verdad que yo también tuve la suerte, entre comillas, de elegir bien dentro de las tecnologías por cuál enfocarme. Porque en mi época, como te explicaba, era una época de cambio de los grandes ordenadores, de los IBM grandes que ocupaban un edificio entero, a la época de los PCs y de los pequeños sistemas, los Unix y unas tecnologías que avanzaban y que eran nuevas. Y yo decidí apostar por esas tecnologías más novedosas, por esos entornos de desarrollo un poco diferentes al entorno mainframe que se llamaba, que era el entorno de los grandes ordenadores, y eso me permitió también progresar más rápido porque tenía un conocimiento diferente al de la mayoría. La mayoría trabajaba en esos entornos pues, más instaurados. Y es cierto que esto le pasará muchas veces a la gente a día de hoy, en función también de la carrera que han elegido, que hay veces que si tú apuestas por algo más novedoso, al principio es peor, porque al principio hay menos puestos de trabajo, no se pagan a veces tan bien como se pagan aquellos que están ya más consolidados, pero es evidente que en el corto plazo es peor, pero en el medio y largo plazo es mucho mejor, porque te posicionas mejor, te diferencias más y eso te permite una carrera profesional en la parte técnica mucho más rápida, ¿no? Vale. Y una vez, bueno, tu primer trabajo asciende rápido en el sentido de que ya no solo es técnico, sino que ya quizá a otro tipo de gestiones también. ¿Cómo continúa un poco? Bueno, yo creo que en algo muy natural, ¿no? Que yo paso a dirigir, mi primer trabajo un poco ya de dirección más seria es dirigir una empresa más pequeña, que teníamos 80, 90 empleados, muy tecnológica, y de ahí ya pasé al grupo Thales, un grupo tecnológico francés, que luego explicaré un poco más si quieres, porque también permite ver cómo se produce mi paso al mundo de la defensa y la seguridad, que es un mercado pues, un poco más complejo a la hora de poder entrar en él. Y ahí ya pues pasé a tener la responsabilidad en España de los negocios de Thales en varias unidades de negocio, con lo cual ya ahí pues empiezas a gestionar mucha más gente, mucho más volumen. Luego ya pasé a ser el consejero delegado de una empresa no cotizada y finalmente he pasado a ser el consejero delegado de una empresa cotizada. Con lo cual digamos que ha sido una carrera profesional razonablemente escalonada y muy lógica, ¿no? Y es verdad que cuando yo ya también entro en Thales, complemento mi formación haciendo un MBA, el típico máster ejecutivo que te mete ya más en el concepto de lo que es la gestión a primer nivel, que lo hice en París, y eso complementó un poco mi formación académica, y luego ya pues el resto lógicamente viene con todo ese salto que te he contado, de una empresa pequeña, una empresa más grande, una empresa no cotizada, una empresa cotizada, que es lo que te va haciendo madurar cada vez más, ¿no? Porque evidentemente a gestionar solo se aprende gestionando. Sí, digamos que en tu caso, y todo lo contrario a lo que vemos en redes sociales, ni ha sido rápido, ni se te ha regalado nada, ni es fruto de la casualidad el llegar donde llegas, sino que más bien ha sido todo un proceso lógico y dando saltos en cada momento, ¿no? Sí, sí, yo creo que es un claro ejemplo de una carrera profesional muy fundamentada en algo que es sentido común, ¿no? De ir mejorando, ir aprendiendo cosas, ir pagando el peaje. Yo esto siempre se lo digo, sobre todo a la gente joven con la que trabajo,
que en la vida nada es gratis, hay que pagar el peaje. Cuando tú empiezas a hacer por primera vez algo que no has hecho nunca, eso te requiere un sobreesfuerzo, te requiere un aprendizaje que tiene que salir de ti, de tu tiempo, de tu esfuerzo. Muchas veces la gente pretende que las empresas les paguen eso, y las empresas no pagan eso. Las empresas pagan productividad, no pagan formación para que seas productivo, ¿no? Eso, ahí hay un esfuerzo que hay que hacer para poder ir dando esos saltos, y aparte que también tiene que formar parte de, por decirlo de alguna manera, de tu personalidad. Porque yo, para mí, es igual de respetable el que, como ha sido mi caso, has podido dar saltos, que el que ha decidido pues tener una carrera más horizontal, ¿no? De ser cada vez mejor en algo en lo que él considera que es especialista, y ya está, sin tener ninguna ambición mayor, ¿no? Muy bien, entiendo. Y digamos, por poner un poco en contexto a la gente, ¿hace cuántos años estás aquí de consejero delegado ya? Pues yo entro en Amper como consejero dominical inicialmente en junio del año 22, y el consejo me nombra consejero delegado en noviembre del 22, con lo cual llevo un poquito más de 2 años. Vale. En este poquito más de 2 años, y ya entrando un poco pues quizá en lo que es más el día de hoy, ¿cómo encuentras tú un poco la empresa cuando, bueno, o mejor dicho, quizá antes de empezar a hablar de todo este tema, quizá primero quieras introducir, a la que te has introducido tú mismo, mejor introducir la empresa que gestionas, ¿no? Digamos. Sí, bueno, oye, pues evidentemente por introducir en primera instancia Amper, aunque luego probablemente hablemos un poco más de su historia, porque es una compañía histórica en España, es una compañía antigua que se creó en el año 56, pero a día de hoy Amper es una compañía que opera esencialmente y solamente en dos mercados: defensa, seguridad y comunicaciones, y energía y sostenibilidad. ¿Y cuáles son las capacidades? ¿Qué es lo que Amper hace en esos mercados? Pues nosotros tenemos algunas capacidades, la mayoría de ellas que son tecnológicas, tecnologías relacionadas con esos mercados, que luego podemos profundizar un poco más. Tenemos algunas capacidades que son más de ingeniería, es decir, que es un poco, a veces, un paso previo al uso de la tecnología, y también en algunos casos muy concretos tenemos capacidades industriales, es decir, de hacer cosas siempre y cuando esas cosas, digamos, sean de alto valor añadido. Es decir, yo creo que al final esto es algo que también a veces se me ha preguntado mucho y he hablado sobre ello. Europa a veces ha tendido a desindustrializarse, también lo ha hecho Estados Unidos, pero yo creo que no todas las industrias son iguales. O sea, al final fabricar una camiseta está bien, que la puedas fabricar en Bangladesh o la puedas fabricar en Indonesia, pero fabricar un sistema de almacenamiento energético, pues a veces ese tipo de cosas, o fabricar un sistema de comunicaciones sensible, los países lo que tienen que y tratan de hacer es tener esa capacidad tecnológica y esa capacidad de fabricación dentro de sus propias fronteras, ¿no? Con lo cual, bueno, pues esencialmente lo que hacemos es eso, o sea, llevar al mercado de la defensa, seguridad y las comunicaciones, y al de la energía y la sostenibilidad, tecnología, ingeniería y algunas capacidades de fabricación de equipamiento de alto valor añadido. Así de primeras, creo que es algo que tanto a mí como a los demás puede que les suene algo complejo, ¿no? Porque de todo ese proceso, cuando hablamos de tecnología y encima tecnología aplicadas a cosas en las que, por ejemplo, yo no estoy nada puesto, como puede ser la defensa o la energía, eh, ¿cómo, o sea, es tan difícil como lo parece? No, al final yo siempre digo también que pocas cosas son un arco de iglesia, ¿no? Que se ha utilizado históricamente esa expresión como algo complejo. Lo que pasa es que muchas veces es una cuestión de estar familiarizado con ello. Por abundar un poco más en esto, en defensa, seguridad y comunicaciones, Amper lo que hace esencialmente y lo que tiene son tecnologías relacionadas con las comunicaciones de uso civil y militar, y algunos ámbitos adyacentes a las comunicaciones. Es decir, porque las comunicaciones al final no solo es tener una línea que te permita enviar voz o datos. A veces, relacionada con las comunicaciones, tienes, por ejemplo, en defensa lo que se llama la guerra electrónica, ¿no? Que es intentar que las comunicaciones del enemigo no sean buenas, o incluso tú las puedas perturbar o las puedas interferir, y que las tuyas sea justo lo contrario. En el mundo, en el perímetro de las comunicaciones, está algo que se llama también, por ejemplo, la inteligencia de la señal, que es analizar señales en el espectro radioeléctrico y, en función del tipo de señal, hacer algo con ellas, ¿no? En función de tu interés. Es decir, que no es... Yo creo que muchas veces la gente interpreta como complejo las cosas que salen fuera de su círculo de conocimiento, pero al final, en el día a día, pues nosotros aquí tenemos expertos en comunicaciones o expertos en negocios, como te digo, anexos a las comunicaciones, bueno, pues que tienen esa formación y esa capacidad. Sí, me comentabas antes cuando he llegado a la oficina que uno de esos teléfonos que tienes ahí atrás es probablemente uno de los teléfonos más antiguos de España, si no el primero de todos, ¿no? Bueno, un teléfono con una característica muy concreta, y esto es algo que
que también es curioso, ¿no? Porque, aunque ya te digo, pues Ampere es una compañía, se creó en el año 56, desde el principio es una compañía muy focalizada en comunicaciones. Pero claro, las comunicaciones han evolucionado mucho con el paso de los años. Entonces, una de las cosas que hizo Ampere en su momento para Telefónica, y lo convirtió en un pionero casi a nivel mundial, es que los teléfonos pasaron de ser teléfonos mecánicos, donde tú tenías una rueda que giraba y con eso marcabas los números, a teléfonos de teclas, donde tú pulsabas una tecla que correspondía al número. Y eso propició un reto tecnológico muy importante. ¿Por qué? Porque el teléfono solamente tenía una línea, un cable que se conectaba, que era el cable de la línea telefónica. Pero claro, cuando tú pasaste a los teléfonos de teclas, lo que necesitabas era que esa tecla tuviera un cierto pulso eléctrico para detectar que habías pulsado esa tecla. Entonces ahí lo que Telefónica en su momento no quería era que el teléfono tuviera dos cables, uno para la parte de la línea telefónica y otro para alimentarse con corriente eléctrica. Entonces Ampere diseñó un teléfono de teclas, que hay un ejemplo de los primeros, que permitía que solamente con la línea de comunicación telefónica, tomando el pequeño pulsito eléctrico que esa línea tiene, que el teléfono de teclas funcionara. Y eso en aquel momento fue una innovación bastante disruptiva, ¿no? Obviamente Ampere ha ido evolucionando con el paso del tiempo a las tecnologías disruptivas que se usan a día de hoy, ¿no? Comunicaciones críticas, comunicaciones aeronáuticas, pues todas las comunicaciones que a día de hoy requieren nuestros clientes. Pero insisto, que al final las compañías, sobre todo compañías que tienen una cierta antigüedad, van evolucionando en sus capacidades a medida que va evolucionando la tecnología y las necesidades de sus clientes. ¿Y qué pasó un poco? Porque yo creo que cualquiera que, yo el primero, que vea un poco el gráfico de la acción de Ampere, se ve que es una acción muy antigua, como bien has dicho, pero sin embargo lo primero que llama la atención es que es una empresa que pasó de ser el todo o de ser algo que funcionaba muy bien, por lo menos a nivel bursátil, a una empresa que está pues ahora mismo, desde hace unos años, un poco en el suelo, ¿no? Tirada ahí como del olvido, como quien dice. ¿Qué pasó un poco? ¿Cuál es la historia pues desde ese teléfono que hemos hablado al día de hoy para que un poco la empresa se esté reinventando o como lo quieras llamar? Bueno, si quieres, pues, te cuento un poquito muy rápidamente cuál es la historia de la Sí. compañía, porque creo que la gente va a entender, ¿no?, esto en ese contexto. Ampere, como decía, se crea en el año 56 y es también una típica historia de la posguerra española, ¿no? Pues la compañía la crea un señor que se llamaba Antonio Peral, que era de un pueblecito de Salamanca, que se viene a Madrid con 16, 17 años y empieza a trabajar pues en lo que pudo y empieza a tener contacto con este mundo de lo que eran las comunicaciones de esa época. Él, con un esfuerzo, que nos podemos imaginar el esfuerzo que tuvo que suponer en los años 60 esto, se hizo ingeniero de telecomunicaciones y en el año 56 crea Ampere. A partir de ahí, Ampere, desde el principio, es una compañía de comunicaciones que empezó a trabajar obviamente con Telefónica, que era el único operador que existía en España en esa época, ¿no? Entonces, Telefónica fue el principal cliente de Ampere. Para Telefónica, Ampere fue un proveedor hiperestratégico y clave en todos esos años, y en el año 82 muere Antonio Peral. Y a su muerte, pues su familia pues tampoco tuvo probablemente mucho interés en continuar con la compañía, y Telefónica compró el 100% de Ampere en el año 82. Y es Telefónica la que en el año 1986 saca a cotizar Ampere, con lo cual Ampere, que cotiza en el continuo español desde el año 86, es una de las empresas más antiguas cotizando en el continuo español. ¿Qué sucede? Que bueno, pues las compañías, como todo, van evolucionando, como te digo, y Telefónica en el año 2013 sale del accionariado de la compañía. Y ahí se produce una cosa que es muy importante en las compañías, que es que la compañía deja de tener un accionista industrial de referencia. ¿Por qué es tan importante un accionista industrial de referencia en una compañía? Porque es el que marca el rumbo. El accionista que tiene un perfil más económico, su interés focal es que su acción valga más. El accionista industrial también quiere que su acción valga más, pero como consecuencia de que la compañía tenga una estrategia, tenga un camino y evolucione y crezca. Entonces ahí, con la salida de Telefónica, Ampere deja de tener un socio industrial de referencia, lleva además la compañía a una situación económicamente compleja. Ampere pasó por una reestructuración financiera, por un preconcurso en el año 14-15, de ese preconcurso sale con la venta de algunos activos, y a partir de ahí, hasta el año 2022, que yo llego a la compañía de la mano del que es hoy el primer socio industrial de la compañía, que es Celenza, la compañía no tiene un socio industrial. Todos sus accionistas, por decirlo de alguna manera, más volumétricos, eran de un perfil financiero. Entonces, claro, entre el año 15 y el año 22, la estrategia de la compañía es un poco errática porque no hay nadie que la esté marcando de una manera industrial. Entonces, pues es una estrategia más de comprar y vender cosas,
que no tiene una coherencia estratégica. Entonces, eso es lo que propicia un poco, pues también que yo creo que Amper en esos años, pues pasa a ser un valor, pues muy lo que a veces se llama un chicharrón bolsa, ¿no? Pues que pues un valor muy sujeto a la especulación, ¿no? A, bueno, pues subir y bajar la acción a veces sin demasiado fundamento, que yo creo que es algo de lo que luego también hablaremos con un poco mayor profundidad. Entonces, a partir del año 22, ya con mi llegada, pues lo que sí que se hace es, ya se comunica en el año 23 un plan estratégico y de transformación de la compañía 23-26 y se marca una línea estratégica absolutamente clara, que uno de sus ejes esenciales es la focalización en los mercados. Mercados que te he comentado antes, defensa, seguridad y comunicaciones y energía y sostenibilidad. Entonces, esta historia es la que ha hecho que la compañía pues haya partido de una situación bursátil un poco compleja y un poco anómala y que poco a poco yo creo que estamos transformando y que vamos a transformar aún más en el año 25 y 26, que son los dos últimos años de nuestro plan cuatrienal, para que la acción responda a los fundamentales de la compañía y, a ser posible, además refleje una cierta expectativa, ¿no? Que es algo que las valoraciones de las compañías cotizadas es muy importante. Muy bien. ¿Qué nos podrías decir de, bueno, llegas en el 22, un poco qué te encuentras en Amper o de las dos ramas que hemos visto, que más o menos trabajáis aquí, un poco, pues, cuál es el peso de cada una, qué hace concretamente, cómo más o menos, qué márgenes tiene una rama y qué márgenes tiene otra, es decir, un poco destrípanos lo que sería lo que aporta cada parte de estas ramas a la empresa. Vale, bueno, voy a intentar explicar un poquito efectivamente qué es lo que me encuentro y cómo evoluciona la compañía hasta el día de hoy y qué es lo que hace a día de hoy para que un poco la gente lo pueda entender de la manera más didáctica posible. Eh, Como tú bien decías, yo cuando ya llego en el año 22 y me nombra consejero delegado, lo primero es, oye, establecer un plan, ¿no? Yo, como he contado al principio, pues soy una persona que he desarrollado casi toda mi carrera profesional alrededor de la tecnología y las comunicaciones y muchos años ya, más de 25, en el mundo de la defensa y la seguridad. Entonces era realmente el objetivo focal al que yo venía a Amper, a que Amper volviera a ser un actor protagonista en el mundo de la defensa, la seguridad y las comunicaciones. Pero es cierto que a veces las compañías, como te he dicho, pasan por una estrategia un poquito más errática entre el año 15 y 22 y Amper hizo muchas compras, muchas operaciones inorgánicas, pues un poco desenfocadas y algunas de las cuales yo he deshecho, pero hizo otras que estaban, por decirlo de alguna manera, generando capacidades que lo que hemos tratado es de ponerlas en valor, ¿no? Que yo creo que eran capacidades muy relevantes en energía y sostenibilidad, que ahora os explico un poquito más en detalle. Con lo cual, yo cuando llego y analizo un poco la compañía, pues me encuentro una compañía en eso, ¿no? Que venía de una situación en la cual la gente no entendía quién era el dueño, de, oye, ¿quién es el dueño de Amper? ¿Quién es el que marca la estrategia en Amper? Y no entendía para nada qué hacía. Y una de las cosas más importantes cuando tú explicas una empresa es que, y lo hablamos antes en el previo de la entrevista, yo siempre uso la expresión de que lo entienda mi madre. Es decir, cuando tú explicas las cosas de tal manera que la gente no lo entiende, es complicado que la empresa tenga credibilidad y que pueda tener un desarrollo adecuado. Entonces yo recuerdo cuando llegué a Amper, la principal reclamación que me hacían, por ejemplo, algunos miembros del consejo, es que la compañía siempre lo que nos dicen es que no se sabe quién es el dueño y no sabe lo que hace. ¿Por qué? Porque muchas veces Amper explicaba lo que hacía por acumulación de cosas. Hago A más B más C más D y ya cuando habías dicho 5 cosas la gente decía, bueno, pues es que ya no sé exactamente entonces tampoco qué es lo que haces, ¿no? Entonces nosotros estamos, como te digo, ahora muy focalizados en defensa, seguridad y comunicaciones. Nosotros lo que hacemos esencialmente, como explicaba, es temas relacionados con comunicaciones y negocios adyacentes. Para que la gente lo entienda un poquito más, Amper es un proveedor histórico de comunicaciones aeronáuticas. Las comunicaciones que se utilizan para que una torre de control se comunique con la aeronave, esas comunicaciones son comunicaciones que es tecnología Amper. Llevamos muchos años siendo un proveedor de referencia de Enaire. Enaire es la compañía pública española que pertenece al Ministerio de Transportes que gestiona el tráfico aéreo en España. Entonces, por ejemplo, hay Amper tiene una cuota de mercado casi del 95% en España en esas comunicaciones aeronáuticas. Y esas comunicaciones tienen un uso dual. Es decir, valen para eso, pero por ponerte un ejemplo didáctico y que la gente lo entienda, uno de los contratos que hemos comunicado por hecho relevante este año es el que Amper provee las comunicaciones al SIRTAP. ¿Qué es el SIRTAP? El dron de combate europeo que fabrica Airbus. Es un dron grande que tiene carga armamentística y que permite volar a mucha distancia. Entonces, las comunicaciones de ese dron las provee Amper. ¿Por qué? Porque en el fondo comunicar un controlador aéreo con una aeronave
es totalmente similar a que un operador del ejército español esté operando un dron que está volando a 1.500 kilómetros de distancia de donde él está sentado. Entonces, estamos en esas comunicaciones aeronáuticas, también somos un actor de muchos años de comunicaciones críticas. ¿Qué se entienden por comunicaciones críticas? Para que la gente lo entienda. Cuando tú usas tu teléfono móvil, estás utilizando una red 5G que es de uso masivo. Cuando la policía utiliza una red de comunicaciones, ellos utilizan un protocolo diferente que prioriza la calidad de la comunicación y la disponibilidad a que puedas tener más o menos ancho de banda y que puedas comunicar, enviar más vídeos. Entonces, nosotros hemos históricamente trabajado en esa parte de las comunicaciones, que son las que utilizan entidades que se rigen por otros parámetros, como te digo, que en este caso son la disponibilidad y la calidad, a los que se pueden regir las comunicaciones civiles. Pues Ampere ahí también está. Ampere está en los sistemas antidrón, es decir, en procurar sistemas a nuestros clientes para poder evitar las amenazas propiciadas por las aeronaves no tripuladas. Ampere está, como te decía, en la inteligencia de la señal, ahí utilizando, por ejemplo, una tecnología que ahora también se habla mucho de ella en comunicaciones, que es la radio definida por software, es decir, que tú puedas ir gestionando comunicaciones en diferentes frecuencias utilizando software para ir cambiando de una a otra. Es decir, bueno, pues al final nosotros estamos ahí en ese mundo de las comunicaciones donde somos, creo, un actor relevante y creo que más lo vamos a ser, ¿no? Y por otro lado, en la parte de energía y sostenibilidad, también para que la gente entienda lo que hacemos de la manera más sencilla, hacemos esencialmente y lo que más hacemos son dos cosas. Una, trabajamos en las estructuras y cimentaciones que se necesitan para los parques eólicos marinos, es decir, ahora se están construyendo parques eólicos en el mar porque los vientos son más estables, porque hay una mayor capacidad de generación de energía y porque el mar, por su extensión, no tiene las limitaciones de la eólica terrestre, donde la orografía y la población limita lo que tú puedes hacer. Y entonces, cuando tú pones un molino eólico en el mar, que son gigantes, tienen una altura como la Torre Eiffel y sus palas pueden llegar a tener hasta 200 metros en casos extremos, pues evidentemente lo que tú necesitas es una estructura donde apoyar eso. Entonces ahí hay tres tipos. Si estás muy cerca de la costa y las aguas son poco profundas, se utiliza lo que se llama un monopile, que es un pilote de hormigón donde encima pones el molino. Si te vas más lejos de la costa o las aguas son más profundas, pero todavía puedes anclar al fondo marino, se utiliza lo que se llama un jacket, que es como que fuera una plataforma petrolífera en el mar, una plataforma con 3 o 4 patas. Y si te vas a aguas muy profundas, lo que tienes que hacer ya es que tiene que flotar, tiene que ser como que fuera un barco anclado en alta mar. Entonces, tanto en jackets como en flotantes, Ampere es un actor muy relevante de la mano de Navantia. Nosotros tenemos una relación histórica con Navantia, que para la gente que no lo conozca, Navantia es la compañía pública española que fabrica los barcos, esencialmente ahora barcos y submarinos militares, pero que también ha hecho y hace trabajos civiles, y es un astillero, por decirlo de alguna manera, público español. Entonces nosotros con Navantia llevamos ya 7, 8 años trabajando en este tipo de proyectos para construir, para hacer la ingeniería y la construcción de estas cimentaciones que permiten hacer parques eólicos en el mar, tanto jackets como flotantes. Ese es uno de los dos elementos fundamentales que hacemos en energía y sostenibilidad. Y el segundo es que, bueno, hoy en día estamos huyendo del combustible fósil para ir a las renovables, pero cuando tú generas energía por renovables, por parques eólicos o por parques fotovoltaicos, tú generas energía que no toda la puedes inyectar al sistema de distribución. Entonces hay parte de esa energía que se pierde. Ahora, ¿qué es lo que se está intentando hacer? Que toda la energía que no puedes inyectar al sistema de distribución la almacenes y una vez almacenada la puedas inyectar al sistema de distribución cuando es más requerida. Eso es lo que se llama, es un mercado que se llama Battery Energy Storage Systems. Entonces nosotros ahí tenemos una actividad muy relevante en todo el proceso de ingeniería de fabricación, fabricación y pruebas de esos equipos que permiten invertir la energía, pasarla de corriente alterna a continua y almacenarla. Ahí también, igual que en el caso de la eólica marina, que habitualmente se la llama offshore, tenemos a Navantia como un partner fundamental. En la parte de sistemas de almacenamiento de energía en baterías, nuestro partner fundamental y que es nuestro cliente esencial es EKS Energy, que es una filial 100% de Hitachi, que es un grupo japonés, una de las compañías más grandes del mundo, que en la parte de energía y gestión del almacenamiento de la energía es casi el líder mundial. Entonces, con ellos también tenemos un acuerdo que nos está dando muchísima cartera de pedidos y visibilidad futura, que
tenemos una fábrica que les provee de los sistemas que ellos requieren para poder hacer estos sistemas de almacenamiento. Con lo cual, resumiendo de una manera sencilla, defensa, seguridad y comunicaciones, comunicaciones y negocios adyacentes, energía y sostenibilidad, esencialmente hacemos estructuras para jackets y flotantes para parques eólicos o marinos y sistemas de almacenamiento de energía. Muy bien, y por dar un poco porcentajes de márgenes o de retornos en la empresa a día de hoy, ¿qué funciona mejor de las dos patas? Bueno, al final, como te decía, estamos dentro de un plan estratégico de transformación 23-26 que lo que pretende es que al final, en el año 26, más o menos vamos a tener un 55% de ventas en el negocio de energía y sostenibilidad y un 45% en el negocio de defensa, seguridad y comunicaciones. Pero en cuanto a márgenes, es un poco lo inverso. Es decir, el negocio de defensa y seguridad nos debe de estar dando por encima del 55% del margen y el de energía y sostenibilidad un poco por debajo del 45%. Esto es porque al final un poco nuestro objetivo es que los EBITDAs que tú puedes estar teniendo en el mundo de la energía y la sostenibilidad están más tendiendo al 10% y sin embargo los que puedes llegar a tener en el entorno de defensa, seguridad y comunicaciones están más en entornos de 14-16. Con lo cual nuestro objetivo al final es estar llegando a unos márgenes EBITDA que combinados nos pueden estar dando en torno a un 11,5-12%. Muy bien. Hablando ya de ratios un poco, te preguntaba antes de esa entrevista, oye, ¿por qué crees que la acción, que dicho sea de paso, lo está haciendo bastante bien en el último año, ¿por qué crees que viene castigada en lo que a múltiplos se refiere y por qué el mercado no termina de recoger los precios que sí recoge a lo mejor en otras empresas que hacen cosas parecidas? Bueno, yo creo que al final aquí el peso de la historia de las compañías también influye y nosotros, yo tengo muy claro que Amper lo que tiene que hacer es lo que está haciendo, que es hacer el cumplimiento de los objetivos de su plan. Nosotros hemos comunicado un plan con una serie de objetivos y cumplirlos, que eso es lo que te da la credibilidad. Y a partir de ahí, la aspiración que debe tener toda compañía cotizada es que al menos tu acción refleje el valor de tus fundamentales, ¿no? Que ahora si quieres te profundizo un poco en esto. Y luego ya el círculo virtuoso de una empresa cotizada es que el mercado no pague la acción al valor de tus fundamentales, sino lo pague al valor de la expectativa que el mercado tiene sobre lo que pueden llegar a ser esos fundamentales, ¿no? Que es donde está la gran ganancia potencial de una empresa cotizada respecto a una empresa no cotizada, porque las empresas no cotizadas valen lo que valen sus fundamentales, ¿no? Entonces yo creo que aquí, por darle un poco de didáctica a esto, al final, ¿cómo se valora una empresa, ¿no? Es verdad que una empresa se puede valorar de muchas maneras, porque las empresas que ya tienen una madurez y un histórico, lo que se suelen valorar es por múltiplos de EBITDA, y las empresas que están en un estado más iniciático o que, digamos, que tienen un desarrollo muy grande potencial por delante, se suelen valorar a veces también más por descuentos de flujo de caja, es decir, por traer al momento actual la caja que se espera que esa compañía va a generar. Pero una empresa como Amper, una empresa cotizada ya con una antigüedad, lo ideal para mí es que en una fase 1 la acción valiera lo que valen sus fundamentales. Entonces, ¿cómo se debería valorar una compañía? Al final, para calcular el valor de la empresa, lo que se suele llamar el enterprise value, es un múltiplo de tu EBITDA. En los entornos en los que nosotros trabajamos, lo razonable con la combinación y el mix que tenemos de defensa y energía es que estuviera valorada la compañía, el enterprise value, entre 10 y 11 veces su EBITDA. Entonces, tú multiplicas el EBITDA por entre 10 y 11 y eso te da el enterprise value de la compañía. A ese enterprise value le tienes que restar la deuda financiera neta. Y una vez restada la deuda financiera neta, sacarías el equity value, lo que vale realmente las acciones de la compañía. Si ese equity value lo divides entre el número de acciones, te daría cuál debería ser el valor de cotización. Entonces ahí, si yo cojo los fundamentales de Amper, que nosotros este año 24 que estamos ahora cerrando, pues entiendo que vamos a estar, y por las cifras que ya tenemos manejadas, pues en entornos de EBITDA como los que comunicamos como objetivo, en torno a 35 millones de euros de EBITDA. Si ya solo multiplicas por un múltiplo entre 10 y 11 y le descuentas nuestra deuda financiera neta, que va a estar en torno a 110, 111 millones de euros, te da un equity value que si lo divides por el número de acciones, la acción de Amper debería estar cotizando más en el entorno de 0,18. Y a día de hoy está cotizando en un entorno de 0,12, 0,125. Es decir, que la acción de Amper tiene todavía un gran recorrido para alinearse con el valor que debería corresponder por fundamentales. ¿Por qué todavía no está ahí?
Pues yo creo que por dos motivos. Uno, todavía pesa este histórico y creo que es importante lo que está pasando, que la compañía poco a poco, como va haciendo lo que dijo que iba a hacer, pues la acción va mejorando, como tú bien decías, en los últimos 12 meses ha crecido un 45%, ¿no? Que es, bueno, pues el IBEX en el mismo periodo ha crecido un 17%, o compañías pues como Telefónica han crecido infinitamente menos, o una compañía como Indra, que se ha comportado muy bien, pues ha crecido un 25% y nosotros hemos crecido un 45%. Entonces, por un lado, te pesa el histórico y tienes que ir demostrando cosas, y por otro lado, es verdad que nuestra acción todavía tiene una liquidez baja, es decir, que el volumen de dinero, a pesar de que se cotizan muchas acciones, claro, nuestra acción vale poco porque tenemos muchas acciones. Entonces, claro, la acción tiene poca liquidez en cuanto a volumen de dinero y eso da pie muchas veces a movimientos más especulativos, es decir, a que con poco dinero tú puedes en el intradía conseguir que la acción suba o baje. Entonces yo creo que a día de hoy existe todavía pues hay un cierto tapón a que la acción de Amper suba a donde debe de subir, pero creo que este año que voy a poner bastante foco en eso, yo creo que las cosas hay que hacerlas en su orden y lo primero era ordenar la compañía, estructurarla bien, por eso se llama un plan de transformación, prepararla y empezar a hacer lo que dijimos que íbamos a hacer, ir cumpliendo los pasos en el 23 y en el 24 y ahora en el 25 y en el 26 sí que es un momento ahora ya para preocuparse de que la acción esté en el valor que debe estar, generando más liquidez, que la acción sea más líquida y eso evite ese tipo de movimientos tapón que hacen que a veces eso, pues tú lo puedes ver, que hay veces que la acción parece que está subiendo un 7, pero luego al día siguiente baja un 3, o está subiendo un 7 y luego solo sube un 2 porque la subasta de cierre. Es decir, esto es algo que está pasando a día de hoy con la acción de Amper y que creo que poco a poco va a dejar de pasar, tanto porque la compañía está haciendo lo que dijo que iba a hacer, como por el hecho de que vamos a tomar acciones específicas para tratar de evitar un poco esto, ¿no? Hablamos de que una empresa que cotiza a 0,12 y pico, pero que a tu juicio y con valoraciones de mercado podría hacerlo a bastante más, 0,18 lo que sea. ¿Qué opinan los analistas? Porque imagino que tenéis analistas de vez en cuando que vienen, nos valoran la compañía. ¿Qué están opinando a día de hoy? Sí, nosotros tenemos, de hecho es una de las cosas que cuando yo llegué, que Amper tenía solamente un analista que le estaba siguiendo y además no con demasiado, por decirlo de alguna manera, rigor o recurrencia. Ahora ya, pues aparte de ese que nos seguía, nos están siguiendo otros analistas. Bueno, está haciendo informes de análisis Renta 4 o está haciendo informes de análisis JB Capital de una manera además recurrente, con actualizaciones periódicas. Por ejemplo, JB Capital en su último informe que ha hecho, ellos están proyectando una valoración de acción que a su juicio debería estar en torno de 0,16. Es decir, que los analistas también entienden que ahí hay un gap de valor de la acción muy relevante que debe de poder cubrirse en los próximos meses, ¿no? Sí, entiendo que, bueno, por poner un poco en contexto a la gente, no sé si podemos volver atrás un poquito, porque muchas veces hablamos del EBITDA, que para nosotros es un término muy utilizado en lo que es la valoración de empresas, pero a lo mejor hay gente que se pierde un poco. Podemos volver un poco al raciocinio fundamental de la empresa, sobre todo explicar un poco, oye, el EBITDA son los resultados que hace una empresa antes de impuestos y más cosas, pero Sí. bueno, básicamente No, sí, lo resultados. podemos explicar. ¿Por qué Sí. normalmente se utiliza el EBITDA como variable para Básicamente explicarle a la gente que una acción no es un casino en el que esto vale lo que a ti te apetezca que mañana vale y lo que decían unos pocos, sino que más bien, y sobre todo en el largo plazo, lo que hace es tener un valor que corresponde a unos resultados de un balance, digamos, que tiene en cuenta tanto lo que ganas como la deuda que tienes, ¿no? No sé si podríamos... por supuesto, y por tratar de ilustrar un poco a la gente con esto, efectivamente una acción para nada es un casino. Y como tú decías, con el matiz que has puesto, en el largo plazo. Es decir, en el corto plazo hay veces que las fluctuaciones de las acciones, y sobre todo acciones que tienen poca liquidez, como en nuestro caso, son inexplicables. O sea, la acción de Amber puede subir un día un 5 y al día siguiente, sin que haya pasado nada, entre esos 2 días bajar un 2, respondiendo simplemente a que puede haber gente o algoritmos de inversores que están haciendo operaciones de intradía. Bueno, ya sabes que hay gente que se posiciona corto y gana dinero si la acción baja. Entonces, bueno, al final se producen movimientos especulativos que hacen que lo que sube o baja la acción en ese corto plazo no responde a la realidad de la compañía. Pero yo estoy absolutamente convencido de que efectivamente en el largo plazo las compañías tienden a valer lo que valen sus fundamentales. Y sus fundamentales, como decía al principio, es, oye, la compañía vale lo que vale su EBITDA multiplicado por un multiplicador que es un multiplicador de mercado.
Es decir, las empresas de defensa a día de hoy están teniendo un multiplicador medio en torno a 12,5 veces su EBITDA, y las empresas de energía que fabrican equipamiento o que hacen temas más tecnológicos, no tanto servicios, en el entorno de 9,5 o 9,6. Con lo cual, si tú haces un mix de esos, te sale 10,8. A eso es a lo que debería cotizar, y que a largo plazo cotizaría una empresa como Amber. Para poner a la gente un poco en contexto, lo que haces es sacar sus resultados anuales y asumir que debería valer igual que el resto de empresas que asumimos también que están bien valoradas por el mercado. Y que valen eso. Y que valen 10 veces o 11 veces el beneficio Exacto. anual. Normalmente, cuando se hace para que saber cuáles son esos múltiplos de referencia de los mercados, se utilizan dos inputs. Uno, cuánto es lo que valen empresas cotizadas que se considera que están alineadas su valoración a sus fundamentales, y ahí se puede ver fácilmente el cálculo, porque tú coges cuánto vale las acciones de esa compañía y haces el cálculo a la inversa, le sumas la deuda y sacas el valor de la compañía y sacas el múltiplo. Y se suele hacer también con transacciones de money, es decir, aparte de lo que valen las empresas en bolsa, se suele considerar, oye, en el último año, los últimos 2 años, los últimos 3 años, ¿qué transacciones se han hecho? Se han vendido y a qué precio? Entonces, claro, dices, eso es lo que marca el valor de mercado. Entonces, volviendo un poco, como tú decías, a esa didáctica, dices, claro, tú tienes un múltiplo que es el del mercado, y se utiliza como parámetro para multiplicarlo por el múltiplo el EBITDA. ¿Por qué se utiliza el EBITDA? Para que la gente lo entienda. Porque el EBITDA es el resultado de la compañía antes de las amortizaciones y antes de los costes financieros y antes de los impuestos. ¿Por qué se utiliza ese parámetro? Porque se entiende que es el valor más cercano a la caja, al dinero, al cash que genera una compañía. Porque en esencia, las compañías, lo que busca cualquier inversor es que en último extremo estén generando caja, que es lo que paga los dividendos y es lo que paga los retornos al accionista. Entonces, el EBITDA se considera el parámetro más adecuado para medir en una compañía lo que está más cercano a la caja, porque la amortización no supone una salida de caja. La amortización es un coste que va en tu cuenta de resultados, pero que tú no lo estás pagando. Lo pagaste cuando hiciste la inversión. No lo estás pagando los 4 años o los 10 años o los 20 años que utilices para amortizar. Por eso se utiliza el EBITDA, porque es el parámetro más cercano a la caja. Entonces, como te decía, al final, tú para valorar la compañía, coges el EBITDA, lo multiplicas por el multiplicador del mercado en el que operas y te da un valor de compañía, un enterprise value. A ese valor le quitas la deuda financiera neta. Esto es una cosa de sentido común. Si yo te compro a ti algo que vale 100, pero tiene una deuda de 40, lo que te voy a pagar es 60 y me quedo con tu deuda de 40. Con lo cual, esencialmente, te estoy valorando tu empresa en 100. Porque 60 te pago y 40 le tengo que pagar a otro, pero te lo estoy valorando en 100. Con lo cual, el enterprise value, el valor de la compañía, es el EBITDA multiplicado por el múltiplo de tu mercado. Y ahí le descuento la deuda financiera neta para llegar al equity value, al valor que yo pagaría al propietario de las acciones por quedarme con la compañía. Y ese valor, el equity value, es el que dividido entre el número de acciones te tiene que dar el valor de la acción. Y ese es el valor de los fundamentales. Porque alguien lo entendiera, basándonos en todo esto, y si mañana viniera alguien y quisiera opar la empresa, que es comprarla, tendría, bajo tu punto de vista, que pagar algo en torno a 16 o 18 céntimos para habituarse al valor realista de la empresa. Exacto. En comparación con otras. Exacto. Es decir, porque al final, en ese ejercicio, sí que tendrías que valorar la empresa por fundamentales. ¿Qué es lo que sucede? Y tú me hablabas al principio en tu introductorio de las empresas tecnológicas norteamericanas, que en empresas que llegan al círculo virtuoso de empresas cotizadas valen muchísimo más de lo que valen sus fundamentales. ¿Por qué? Porque el accionista ahí lo que está pagando es lo que cree que va a valer la compañía dentro de X años. Entonces, claro, ahí ya no vale la compañía. Si tú coges Nvidia no vale su EBITDA multiplicado, claro, pues lo estás multiplicando por 50. ¿Por qué? Porque está considerando el accionista la expectativa, es decir, cuánto eso va a valer en el futuro. Porque en el fondo la mayoría de los accionistas que entran en una compañía cotizada entran para obtener una plusvalía o para obtener un dividendo y una plusvalía, con lo cual por eso se paga la expectativa. Pero vamos, que para que la gente lo entiende por sumarizar, los fundamentales de una compañía es tan simple como eso. EBITDA por un múltiplo de mercado, da el enterprise value, quita la deuda financiera neta. Y por matizar también en esto, que lo comentamos, que a veces la gente, ¿qué es la deuda financiera neta? Pues lo que la compañía debe menos la caja que tiene. Hay compañías que tienen mucha deuda, pero tienen mucha caja, con lo cual su deuda financiera neta es más pequeña. Y luego esa resta te da un valor que lo tienes que dividir entre el número de acciones. Claro, es decir, al final tú a ese enterprise value, como he dicho, que es multiplicar el EBITDA por el multiplicador, le quitas la deuda financiera neta y te da el equity value y lo divides por el número de acciones. Y eso sería el valor por fundamentales.
que luego el mercado lo recogerá o no en función de Exacto. de lo Y es lo que hemos hablado. Lo normal es que el mercado en una compañía razonablemente buena se termina alineando el valor de los fundamentales con el valor de la cotización de la acción, y en una compañía que genera una grandísima expectativa de mercado, lo que se produce es que el valor de la acción se desborda y vale muchísimo más. Y es lo que produce que, imagínate, si el múltiplo de EBITDA típico del sector tecnológico mundial es 10, dices, Nvidia está en 50, o lo que esté, que no sé ahora mismo en cuánto está. ¿Por qué? Porque ahí el inversor lo que está valorando es que entre 10 y 50 es la expectativa. Es decir, él está esperando que dentro de un tiempo lo que va a hacer como EBITDA multiplicado por 10 es el valor al que él entra hoy. Pero lo anticipa. Entonces, por eso hay empresas que valen menos que sus fundamentales, hay empresas que valen más que sus fundamentales si coges el múltiplo de mercado, y hay empresas que valen lo que valen sus A fundamentales. pesar de todo esto y tras la subida del último año de ese 40 y pico %, sí que habéis hecho parte de catch-up, ¿no? En el sentido de que la acción ha subido más de lo que su valoración era antiguamente. Es decir, estáis más cerca de valer lo que debíais valer ahora con los resultados nuevos que el año pasado sin la subida, pero con los resultados antiguos. No sé si me he explicado bien. Sí, totalmente. Es decir, efectivamente ahora con el EBITDA que vamos a tener, el valor de la acción, estamos más cerca por fundamentales de lo que estábamos. Pero por eso también, para que la gente lo entienda, cuando la acción de Amper valía 20 céntimos o 25 céntimos o 19 céntimos, pues era un valor muy irreal, porque al final no respondía a fundamentales. Y luego también en esto hay que tener siempre en cuenta la liquidez. Tú puedes tener la acción de Amper, imagínate que mañana se fuera a 50 céntimos. Y dices, pero si tú quisieras vender las acciones, lo bajarías automáticamente, porque hay poca liquidez. Por eso las compañías lo que tienen que buscar es que haya liquidez, para que el valor de cotización sea un valor real. Es decir, que si yo quiero venderlo mañana, lo vendo a ese valor, y si quiero comprar, obviamente compro a ese valor. Muy bien, yo es que, pues si has podido seguir algo en el canal, ya con cierta repercusión y tal, tienes que tener mucho cuidado de a quién entrevistas y quién no, porque en parte tengo que intentar traer algo que tenga un sello de calidad de que algo esté funcionando bien, o de que la persona que voy a entrevistar o la compañía de la que vamos a hablar tiene potencial. Y digamos que yo lo primero que miro es que antes de yo poder conocer más sobre la compañía, qué es lo que está descontando el mercado, ¿no? Y en este caso, si tú miras atrás y ves que el mercado en los últimos 12 meses está dando una revalorización importante, el mercado no se va a equivocar tanto en una empresa, porque el mercado al final es toda la información pública. Si la información pública ha decidido que esta empresa debe valer un 40 y pico % más que el año pasado, quiere decir que se están haciendo las cosas bien. Que es como un primer check para decir, oye, me atrevo a hablar de esto en el canal, que tanta gente va a ver y que luego a lo mejor incluso mucha decida ser accionista y sumarse a este plan estratégico de 2026. Totalmente, ¿no? Y si quieres, por apuntar aún más lo que dices, es que Amper es una compañía, como yo digo siempre también, de economía real. Es decir, Amper a día de hoy, este año 24, lo va a cerrar con ventas por encima de los 410, 415 millones de euros, con 4.000 empleados. Va a dar 35 millones de EBITDA, va a terminar con una cartera de pedidos, es decir, con contratación pendiente de ejecutar por encima de 500 millones de euros. Es decir, es una compañía que ha hecho un camino de economía real. Y además, en ese plan, por decirlo de alguna manera, que te citaba, estratégico de transformación, la compañía también ha hecho cosas muy relevantes a los ojos del mercado, que es, cuando yo llego, uno de los principales problemas que me encuentro en la compañía es que más del 80% de la financiación de su deuda es a corto plazo y menos de un 20% a largo. ¿Qué problema tiene eso? Que es una error que habitualmente se comete en las compañías, que te financias a corto para usar ese dinero en inversiones a largo. Y ese desalineamiento es la muerte para una compañía en el medio y largo plazo. Entonces, una de las primeras cosas que me ha tocado hacer es invertir esa polaridad, y este año 24 vamos a terminarlo casi con lo contrario, que vamos a terminar muy cerca del 80% de la deuda a largo plazo, y el resto, en este caso, alrededor de un 20% que se alinee con los proyectos a largo plazo. Claro, dices que tú no puedes tener la deuda de una compañía totalmente a corto plazo. Entonces, ese era un tema. El segundo tema, cuando yo llego, me encuentro que la compañía tiene un ratio de deuda financiera neta EBITDA por encima de 9. Claro, eso, tú con ese ratio, si vas a pedir dinero, te dicen, no, perdona, yo ya no te dejo más dinero, estás suficientemente endeudado.
Entonces, ese ratio este año 24 va a terminar en el entorno de 3,2, es decir, lo hemos dividido por 3 para estar en el entorno de 3 veces, que es el ratio saludable, ¿no? Una compañía, depende un poco del sector, pero una compañía como nosotros, un ratio de endeudamiento saludable es entre 2,5 y 3. Ese es un ratio FETEM para nosotros. Entonces, claro, para pasar de deuda corto a deuda largo y para pasar de tener un ratio de casi 10 a un ratio de 3,2, ¿qué hemos tenido que hacer? Una ampliación de capital en el final del 23, que fue exitosa porque se suscribió totalmente en segunda ronda, incluso hubo que hacer prorrateo. Eso es un primer tema. ¿Qué hubo que hacer adicionalmente? Desinversiones. Hemos desinvertido de todas las compañías que no estaban alineadas estratégicamente. Y el tercer elemento que hemos tenido que hacer es pasar también de instrumentos de corto a instrumentos a largo. Amper tenía mucho de su deuda en un programa de pagarés en el mercado alternativo de renta fija, que para que la gente lo entienda, el mercado alternativo de renta fija es un mercado que está gestionado por bolsas y mercados, igual que gestiona la cotización de las acciones, en el cual inversores pueden comprar deuda de las compañías. Y eso pueden ser pagarés, que normalmente es deuda más a corto plazo, o pueden ser bonos, que es deuda a largo plazo. Entonces, Amper tenía un programa de pagarés y sigue teniéndolo, pero tenía mucha concentración ahí. ¿Y qué es lo que hicimos también como tercera línea para complementar la ampliación de capital y las desinversiones? Es que en el verano, en julio, emitimos un programa de bonos, que ya es un programa de bonos que la deuda es a 5 años y que además yo creo que ha sido un programa que también ha sido bastante exitoso y que esperamos terminar de cerrarlo ahora a finales de enero, comienzos de febrero, porque pagamos un buen tipo de interés, estamos pagando un 8,5% a 5 años y ahora los tipos de interés de renta fija han bajado y ese tipo de interés es muy atractivo y además es una financiación que tiene el rating investment grade, tiene triple B menos. O sea, también que la gente, para la que no esté familiarizado, pues hay agencias calificadoras de riesgo que dan un calificativo de riesgo a la empresa y a sus emisiones de deuda. Entonces, en este caso, esa emisión de deuda que Amper ha hecho ha obtenido esa calificación de investment grade, que eso le da mucha tranquilidad al inversor, y además es secure, es una deuda asegurada. Es decir, que nosotros a los bonistas que compran esa deuda les aseguramos lo que compran con acciones de nuestra filial de eólica marina y con nuestra filial de almacenamiento de Sí, energía. como que hay un colateral. Hay un colateral. Entonces, eso es lo que ha permitido que la compañía pues ha pasado de tener su deuda a corto a tenerla a largo, de haber generado caja por las desinversiones en activos no estratégicos y, evidentemente, pues todo eso, que además hemos bajado tan sustancialmente el ratio de endeudamiento, hace que la compañía sea una compañía mucho más creíble. ¿Qué expectativas de crecimiento a nivel de EBITDA tenéis para estos 2 años que vienen, que es 2025 y 2026, si no estoy equivocado? ¿Y qué crees que podría suponer eso en la acción, teniendo en cuenta un poco pues, que el pasado ya sabes lo que está produciendo o lo que ha producido, por ejemplo, los últimos 12 meses? Pues mira, el plan estratégico, como te decía, son 4 años, del 23 al 26. En el 23 y 24 el foco del plan era parte de transformar la compañía, de dotarla de los pilares esenciales que la compañía necesita desde todos los puntos de vista, procedimentales, posicionamiento, equipo gestor, estructura de gestión, todo. Pues estaba muy focalizado en ese cambio de la estructura financiera que te he comentado, hacer la ampliación de capital, hacer las desinversiones. Hemos hecho ya todas las desinversiones que teníamos previstas hacer en el plan y hacer ese cambio de la deuda de corto a largo. Esto, junto con ir cumpliendo los compromisos de ventas, de EBITDA y de endeudamiento, eran los objetivos mollares del 23 y el 24. También hemos hecho, que estaba previsto así en el plan, hacer la única inversión inorgánica prevista en energía y sostenibilidad, que anunciamos la compra de una empresa que se llama Navacel, y por lo tanto ahora para el 25 y 26 el foco ya es crecimiento orgánico y crecimiento inorgánico en defensa y seguridad, donde haremos unas 5 o 6 operaciones para tomar participación en empresas de defensa y seguridad, que era un elemento mollar de nuestra estrategia. También en esta primera parte del plan se han empezado a acometer, que están en ejecución, las 2 inversiones más importantes en CAPEX que teníamos que hacer, que era nuestra planta para eólica marina en el puerto exterior de Ferrol, que son 70 hectáreas, donde estamos construyendo unas instalaciones con casi 40 millones de inversión que estarán finalizadas en el primer semestre de 2026, y una nueva fábrica de sistemas de almacenamiento de energía que va también en Arteixo, en La Coruña, que vamos a invertir 20 millones de euros y que también estará disponible en el comienzo del año 26.
Ahora, en el 25 y 26, con ese crecimiento orgánico y el inorgánico en defensa y seguridad, el objetivo es que en el año 26 terminaremos por encima de los 850, 860 millones de euros de ventas y aproximadamente 100 millones de euros de EBITDA. Y con un ratio de endeudamiento por debajo de 3. Con esos datos, si sigo el mismo racional de estar en fundamentales, es decir, coger los 100 millones de EBITDA, multiplicarlo por un multiplicador entre 10 y 11 y descontándole algo menos de 300 millones de euros de deuda financiera, que es 3 veces el EBITDA, te estaría dando un valor de equity que dividido entre el número de acciones debería llevar la acción al entorno de 0,60. Claro, si no he contado mal, si pretendéis casi que triplicar el EBITDA en los próximos 2 años, a lo mejor no sería descabellado. Ya no voy a decir triplicar tus expectativas de 16-18 céntimos, que multiplicado por 3 y pico se te irían a esos 60 que has dicho, pero incluso el precio actual de la acción, a lo que lo valora el mercado, que es en múltiplos por debajo de lo que hemos visto, simplemente con ese incremento de 3 veces EBITDA podría irse tranquilamente a 36 céntimos. Sí, estarías más en el entorno de 0,40, es decir, 0,40, 0,45. Es decir, que si el mercado nos valora a los múltiplos de nuestros mercados donde trabajamos, estaríamos cerca de 0,60 y si nos valorara en múltiplos más bajitos, como nos pueda estar valorando hoy, entre 0,40 y 0,45. ¿Y qué crees que podría hacer que el plan no se... Tú, o sea, ¿le das una probabilidad de que el plan se cumpla alta, tal y como lo has visto en el pasado, en los últimos años? ¿O crees que es un reto y que en el papel estáis siendo más optimistas de lo que luego se puede conseguir? Bueno, yo creo que al final todos los planes, como cualquier plan, tienen un punto de reto, pero creo que el nuestro está muy aterrizado. Se ha demostrado que los 2 primeros años lo estamos cumpliendo y es verdad que en el 25 y el 26 hay una parte del plan ya muy ligada también al crecimiento inorgánico en defensa y seguridad que ya llevamos abordando mucho tiempo, pero quizá la ejecución en cuanto a que el mercado vea que ya hemos tomado participaciones en empresas se va a ver ahora. Obviamente, para poder hacer crecimiento inorgánico tienes que tener una estructura financiera y una estructura empresarial que lo permita. Eso ya lo hemos construido. Por eso era tan importante los 2 primeros años del plan, donde generabas todos los cimientos, además de crecer ya significativamente en todos los parámetros esenciales, ¿no? Con lo cual, yo soy absolutamente optimista con que el plan es cumplible, que estamos dando los pasos para hacerlo y que hemos dado quizá los pasos más complejos para hacerlo. Una pregunta más relacionado con la credibilidad de todo esto, que yo siempre, cuando yo analizo acciones en Yahoo Finance, hay un porcentaje que se llama porcentaje de acciones que tienen, digamos, las personas con información privilegiada. No sé si tanto ese número, pero más bien el tuyo. ¿Hasta qué porcentaje o en qué medida Enrique está dentro de Amper? Mira, esto es algo que algún accionista alguna vez me ha preguntado y yo lo he manifestado en algunas juntas. Para que te hagas una idea, cuando hicimos la ampliación de capital, tanto mi equipo directivo como yo, no yo solamente, aseguramos el 1% de la ampliación de capital. Y en tercera ronda éramos los primeros para comprar acciones. ¿Qué pasa? Que como se sobresuscribió en segunda ronda, nosotros no pudimos comprar ni una sola acción. A partir de ese momento, en una empresa como Amper, que en los últimos 2 años ha vendido 5 compañías, ha comprado 3 y está publicando resultados, estamos en periodo de bloqueo permanente. Es decir, cuando tú lo hablas con los asesores legales, porque en todo momento hemos tenido la voluntad de comprar, y yo el primero, lógicamente, pues estás en un periodo de bloqueo legal. Y claro, es difícil a veces encontrar el momento. Pero vamos, total voluntad de hacerlo, tenemos una confianza absoluta. Y entonces, mi compromiso con la compañía es inquebrantable, absoluto, y en cuanto sea factible por causas legales, haremos esas adquisiciones. Y es más, estoy trabajando en un modelo retributivo nuevo para retener y atraer talento, porque al final una empresa como nosotros tiene que retener el talento que tiene y tiene que atraer a talento nuevo. Y yo siempre he dicho que Amper va a pagar salarios fijos en la media del mercado, un poquito hacia abajo, salarios variables anuales interesantes si se cumplen los objetivos, es decir, si los objetivos se cumplen, encantado de pagar, pero luego todo el mundo va a tener un incentivo a largo plazo que va a ir ligado al valor de la acción. Es decir, que si el accionista no obtiene retribución por revalorización de la acción, el equipo directivo no va a cobrar. Y lo que vaya a cobrar esencialmente en acciones. Es decir, una doble vinculación a la acción. Se cobrará si la acción sube y se cobrará una parte no menor o la mayor parte en acciones. Con lo cual, todo está encaminado al compromiso del equipo directivo y a que esa confianza que nosotros tenemos, y yo el primero, en que eso se va a cumplir, el mercado lo tenga clarísimo.
que es así. Y ya te digo que en cuanto sea factible, compraré acciones. Mi paquete retributivo de incentivo a largo plazo y el de mi equipo estará ligado al valor de la acción y esencialmente en acciones. Y yo, los 2 años que llevo aquí, estoy apostando y haciendo todo lo que está en mi mano para contribuir a ese compromiso con la compañía. Y a mí mi retribución hasta ahora ha sido algo, en estos 2 primeros años de consolidación, es algo para mí totalmente secundario. O sea, que tu objetivo no es solo el plan estratégico de ahora, sino probablemente estar muchos más años. Por supuesto. Siempre y cuando pues, los resultados funcionen, que parece que así son, ¿no? De momento. Por supuesto, pero yo también soy consciente, y hay muchas estadísticas que lo demuestran, ser el consejero delegado de una empresa cotizada es como ser el entrenador de un equipo de fútbol. Y hay veces que tú puedes tener 4 o 5 años muy buenos, pero luego a partir de ahí pues o tu equipo ya no te cree, o el mercado ya no te cree, o ya estás muy visto, y a veces al ser humano le gusta cambiar. Pero ya te digo que mi visión personal es que Amper sea casi ya el último proyecto en mi carrera profesional, quedarme aquí todos los años posibles. Pero que lo que es el cumplimiento del plan lo tengo meridianamente claro y yo apuesto totalmente por ello, y es un poco por lo que te he explicado todo este concepto de mi retribución y cómo definir el paquete de retributivo futuro, y por supuesto que yo estaré aquí todos los años que los accionistas quieran que esté. No sé si, por hablar un poco de alguna otra cosa, si quieres añadir algo más sobre la empresa. Yo normalmente os dejo que os vendáis o tal, pero yo creo que todo ha quedado bastante Bueno, claro. yo creo que yo he tratado de ser lo más didáctico posible, en que la gente entienda qué es lo que hace Amper, qué es lo que ya hemos hecho de nuestro plan y qué es lo que nos falta por hacer, pero por resumirlo en 30 segundos, pues es lo que he dicho. Hacemos esencialmente comunicaciones y negocios adyacentes en defensa y seguridad, y hacemos temas relacionados con estructuras en eólica marina, que habitualmente se llama offshore, y sistemas de almacenamiento de energía. A partir de ahí, ¿qué hacemos? Eso es lo que hacemos, pero ¿en qué se tangibiliza? En tecnologías propias que tenemos, que aportamos a esos mercados, capacidades de ingeniería, y en algunos casos, como en el almacenamiento de energía, lo fabricamos también. Y yo creo que desde el punto de vista de lo que hace la compañía esto, desde el punto de vista del plan, como te decía, por resumirlo también, en los 2 primeros años hemos sentado todas las bases del mismo, incluido su transformación financiera, su transformación como compañía. Hemos hecho las desinversiones y hemos hecho las inversiones que teníamos que hacer tanto en CAPEX como inorgánico en energía y sostenibilidad, y en los 2 años que nos quedan es continuar con la senda del crecimiento orgánico, inorgánico en defensa y seguridad en 5 o 6 compañías, y por supuesto seguir en la senda de ratio de endeudamiento en 3 o por debajo de 3. Y a poder ser que el mercado Por lo supuesto, corrobore, estoy ¿no? absolutamente convencido de que el mercado terminará alineando el valor de la acción con los fundamentales, que como hemos dicho, podrían estar perfectamente en el entorno de 0,18 actualmente, y en el futuro, si cumplimos el plan, en un entorno de 0,60. Y ¿por qué no? Hay que ser ambicioso, buscar el virtuosismo que tiene una empresa, por ejemplo, como Nvidia, que hemos comentado, que es que el mercado se crea no solo mis fundamentales, sino le genere una expectativa que me valore los fundamentales que voy a tener en 2028, que es lo que está consiguiendo pues una empresa como Nvidia. Bueno, un montón de empresas americanas, quizá, ¿no? Muy bien. Hablando un poco de Estados Unidos, y ya que vosotros tenéis cierta relación con bueno, lo que puedan pasar en torno a casos bélicos o tal, ahora que llega Trump, ¿qué opinión tienes tú sobre Trump y las guerras? ¿Es un poco lo que nos pintan de ser el mensajero de la paz, o no lo ves tan claro? Yo creo que Trump sí que es una persona que por su manera de hacer política y su carácter puede contribuir a que los conflictos que hay actualmente en el mundo bajen en nivel de intensidad, porque toma decisiones a veces muy agresivas y tiene posiciones a veces agresivas. También tiene un cierto alineamiento con Putin, que ya lo tuvo en su primer mandato, eso para el conflicto con Ucrania, para el conflicto en Siria, que son conflictos muy ligados a la posición rusa. Yo creo que él puede contribuir en cierta medida a esa bajada. Yo creo que también puede actuar como en el conflicto de Oriente Medio. Es decir, yo creo que Trump, a pesar de que tiene una dialéctica muy agresiva, ahora habla de anexionarse Groenlandia o ojo con Canadá, creo que por esos otros rasgos de su carácter y por esa posición más cercana a algunos de los líderes de países en conflicto fuera de lo que podemos llamar el bloque occidental, puede contribuir a una rebajada, a una bajada de la tensión. Y respecto a un poco la economía, no sé si tienes una opinión fundamentada. Parece que Estados Unidos, como siempre, es el que lleva la batuta de qué está pasando en el mundo. Con la entrada de Trump incluso ya se está hablando de posible
ola inflacionaria, que bueno, vamos a ver, de momento, por ejemplo, los mercados de renta fija y los tipos de interés lo están descontando así, sobre todo subiendo los tipos de la renta fija de largo plazo y demás. ¿Tienes algún tipo de opinión o crees que se le está dando demasiado bombo a algo que, aunque tenga mucho peso como sea ser presidente de Estados Unidos, no tenga quizá tanto como para cambiar la economía mundial, como así parece que está girando, por Yo lo creo que menos? ahí podemos ver un poco lo que ha pasado también en su primer mandato o con la llegada a la presidencia de Estados Unidos de otros mandatarios que generan una expectativa enorme como Barack Obama. Creo que en el corto plazo puede tener ese impacto, pero probablemente en el medio, igual que hablábamos de la valoración de las empresas, el mercado ya va más a temas más fundamentados y no tanto declaraciones estrambóticas o un poco manifestaciones de interés, ¿no? Yo creo que ahí en el corto sí se va a ver un efecto, como ya se está viendo, pero en el medio plazo todo va a tender más a responder a algo más allá de la llegada al poder o no de Donald. O sea, ¿tú crees que es posible volver a entornos inflacionarios a día de hoy, un poco después de donde venimos, desde la subida de tipos que hubo tanto en Estados Unidos como en Europa, que hizo pues que se calmara la inflación? ¿Crees que podría venir otra ola inflacionaria ahora que ni siquiera Estados Unidos ha bajado tipos? No, yo creo que no. Yo creo que en el corto plazo, incluso en el medio plazo, no. Y otra cosa también es un poco relacionado con esto, igual que te decía, que la llegada de Donald Trump puede contribuir a bajar un poco la tensión en algunos conflictos. Lo que por supuesto va a propiciar la llegada de Donald Trump es a maximizar la inversión en defensa y seguridad. Porque no sé si habéis escuchado de algunas declaraciones suyas que cuando España, para llegar al 2%, va a hacerlo en 2029 con un esfuerzo enorme, Trump ya ha llegado a decir que hay que llegar al 5%, cosa que para mí es inviable, pero que denota que Donald Trump es un ferviente creyente de algo que no solo Donald Trump, otros presidentes de Estados Unidos han manifestado siempre, y es que Europa y los países de la OTAN tienen que llegar a un gasto en defensa y seguridad que tiene que estar como mínimo en el 2% del PIB. E insisto, llegar al 2% del PIB España llegará en 2029 y supone duplicar el presupuesto de inversión en defensa que España tiene actualmente, ¿no? Sí, una barbaridad. Hablando un poco ya de Trump y los mercados, ¿cómo ves un poco, pues ya quizá más en el entorno tecnológico, que es un poco lo que está disparado, todo el tema de renta variable americana, especialmente renta variable tecnológica americana? ¿Crees que todos esos múltiplos de los que hemos hablado anteriormente, todos esos múltiplos de EBITDA tienen algún sentido? ¿O crees que las expectativas son demasiadas de lo que nos puede traer la inteligencia artificial o ciertas empresas tipo Tesla? Es difícil, ¿no? A veces actuar de esa manera un poco anticipando, ¿no? Pero sí es verdad que todos los múltiplos de esas empresas tecnológicas están muy condicionados por el hecho de que el inversor está, como decíamos, trayendo al momento actual los fundamentales que creen que van a tener en unos años como consecuencia de tener una posición diferencial en mercados tecnológicos esencialmente ligados a la inteligencia artificial. Y aquí te hago un comentario muy rápido porque, como dije, yo soy ingeniero informático. La gente se piensa que la inteligencia artificial es algo de ahora, es algo moderno. Los fundamentos teóricos de la inteligencia artificial yo los estudié en la carrera en el año 93. Lo que ha cambiado actualmente es que empieza a haber tecnología que permite procesar la información y la cantidad de información que hace que el concepto teórico de la inteligencia artificial tenga una aplicación práctica. Entonces, claro, todas esas empresas, Nvidia, que hemos hablado de ella, o Tesla, son compañías que están metidas dentro de algo que está muy relacionado con vehículo autónomo, con inteligencia artificial, con... Entonces, claro, todo esto claramente es algo que se va a desarrollar de manera muy rápida en los próximos años, es indudable, con la computación cuántica, con los grandes centros de procesamiento de datos, pero yo creo que el saber si los fundamentales de esas empresas van a responder a la expectativa que el mercado está haciendo a día de hoy, creo que a día de hoy están demasiado inflacionados. Creo que se está generando una expectativa en múltiplos para la renta variable y el equity norteamericano por encima de lo que creo que va a suceder. ¿Crees que tiene alguna similitud, tú que la viviste de lleno con la burbuja de las .com, o crees que es totalmente No, diferente? yo creo que es diferente. Es decir, las .com fue una burbuja creada sobre un negocio que no era tal negocio. Es decir, al final las .com todo estaba girando alrededor de los marketplaces, de las páginas web, de que todo iba a hacerse por comercio electrónico y se generó una burbuja porque no había una realidad económica tangible debajo de eso. Creo que la inteligencia artificial tiene una utilidad obvia y evidente en casi todos los sectores productivos y por lo tanto no es un caso equiparable.
Lo que sí que te puede pasar es lo que hemos dicho, que se esté generando tanta expectativa que la realidad luego no sea esa, pero no va a haber, yo qué sé, pongo el ejemplo paradigmático que tú eres muy joven y no lo recordarás, Terra. Terra es una compañía que llegó a valer más que ninguna compañía en el continuo español. ¿Basado en qué? Basado en nada, porque no había economía real detrás, no había una monetización asociada a Terra. Entonces, no había EBITDA de nada, ni lo iba a haber, porque ha habido muchas veces, ha pasado con Twitter, ahora X, que bueno, todo el mundo sabía que eso tenía que valer muchísimo porque tenía no sé cuántos miles de millones de usuarios o cientos de millones de usuarios, pero luego no está resultando tan fácil monetizarlo. Es decir, oye, ¿cómo transformas eso? Que todo el mundo piensa, esto vale un huevo, y dices, vale, vale un huevo, pero ¿cómo lo transformas a EBITDA y a caja? Que es lo que al final el inversor busca. Entonces, yo creo que el Las.com pasó de manera absoluta porque no había una realidad económica detrás, no había una monetización posible a realizarse y simplemente fue una expectativa creada en la psicología del mercado, pero en la inteligencia artificial y todos los mercados relacionados hay una realidad evidente que va a influir en todos los sectores productivos. Muy bien. Enrique, no sé si nos quieres, ya ligado a este tema o a otro, cualquier otro, no sé si nos quieres contar algo más, algo de relacionado a opinión, con la tecnología o con los mercados, con Amper o lo que sea, o si prefieres que aquí ya nos despidamos y que en otra ocasión, si Dios quiere, con mejores resultados aún de los que ya traes del último año, pues nos podamos reunir otra vez para contarnos cómo ese plan que ya nos contaste una vez, pues está funcionando a mil maravillas. No, yo creo que hemos tocado muchos temas y tampoco debemos aburrir a tu comunidad. Y lo que sí que creo que podemos hacer efectivamente perfectamente es en otra ocasión y al abrigo un poquito y con la excusa de seguir cumpliendo nuestra hoja de ruta, pues poder utilizar y aprovechar estas charlas también para tratar de explicar de manera sencilla y didáctica cosas que a la gente le resultan interesantes y que muchas veces hay mucho desconocimiento. Esto que hemos explicado de cómo se valora una empresa, de qué son los fundamentales, de cómo se comporta a veces el mercado bursátil en el corto o en el largo plazo. Bueno, pues yo creo que, insisto, aprovechando esa excusa, yo creo que ha sido una charla muy agradable y creo que hacer esa didáctica con la gente es interesante y encantado de hacerlo cuando tú lo estimes. Muy bien, Enrique. Pues el próximo día me traigo una tablet, abrimos un par de acciones en Yahoo Finance y nos explicas ahí todos los ratios, todos los múltiplos y por qué esto está caro o barato y ampliamos un poco todo el conocimiento que yo he intentado transmitir, que evidentemente es mucho menor del que tiene alguien en tu posición, ¿no? A los demás, nada, chicos, quería deciros que gracias un día más por estar ahí, que espero que os haya gustado, que si es así nos dejéis un comentario y que si el apoyo es tan bueno como siempre, pues habrá más de estas entrevistas. Así que nada, chicos, ya sabéis, os suscribiros, dejarme un like, un comentario y nosotros nos vemos en el siguiente vídeo. Se despide la Pizarra Andrés.